la ley de telecomunicaciones de Guatemala, ni siquiera, tenemos una acción de inconstitucionalidad presentada en la Corte, que la Corte no quiere resolver, porque le da miedo lo que las radios digan, pero la ley de Guatemala ni siquiera tiene contemplada la categoría de radio comunitaria, que es un derecho establecido en la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Es un derecho para cualquier comunidad, de cualquier tipo y de cualquier cultura y de cualquier idioma, pero más aún cuando hay una particularidad y una identidad cultural y un idioma particular a cual defender. Guatemala está tan atrasada en su legislación en esos temas que efectivamente permite más bien que avancen los intereses del crimen organizado comprando y utilizando. Para mí uno de los principales riesgos de estas elecciones es la penetración de los fondos del crimen organizado, no solo en medios de comunicación, en el pago, sino especialmente en campañas y candidaturas. De los 158 diputados, sería interesante, no me recuerdo el dato, hay estudios, algunas instituciones como la de Gustavo han hecho, cuántos diputados realmente participan o han presentado un proyecto de ley y cuántos están ahí simplemente para levantar la mano y votar en ciertos momentos. Yo sí creo que el sistema político tiene frustrado al pueblo de Guatemala. Cuando se hizo una encuesta de cuáles eran las instituciones de menos credibilidad, interesantemente la de más baja credibilidad salió el Congreso de la República. No me sorprende porque cuando la gente ve esa crisis y ese caos. Sin embargo, no creo tampoco que para estas elecciones la alternativa es fortalecer una presidencia o volver a las aplanadoras como la que hubo con Arzú, digamos la aplanadora María, donde el presidente controlaba el Congreso, las alcaldías y todo lo demás, o incluso la aplanadora que tuvo en parte Portillo, la aplanadora azul que le decían con el FRG. Me parece a mí que es muy importante, precisamente por la penetración del crimen organizado, generar chequeos y balances en el Estado. El peligro está en tener una presidencia superpoderosa y de repente militarizada en el futuro y efectivamente sin saber uno cuáles son los compromisos o los vínculos que tenga. Para mí el desafío más grande, y comparto, ya no es el ideológico, estoy de acuerdo, ya los partidos se desnaturalizaron ideológicamente. Lo que plantean en su discurso electoral es retórica. El desafío más grande para el futuro político de Guatemala, y eso sí tiene mucho que ver con acceso a la información, es la honestidad y la transparencia. El problema fundamental de Guatemala es la infiltración del crimen organizado por un lado como un medio y la corrupción de los funcionarios. Cada vez que un ministerio cambia o la Secretaría de Planificación, a mí me consta, yo estuve en el gabinete del gobierno anterior y el ex secretario de Planificación, Hugo Beteta, se había esmerado en formar al personal más calificado, los había mandado a cursos, a capacitaciones, para dejar una secretaría de personas altamente calificadas para el trabajo de planificación, que es el trabajo fundamental de un gobierno. Y sin embargo, cuando este gobierno entró, lo primero que hizo fue destituir a todo el mundo y entrar gente nueva porque habían hecho campaña. Decir, mientras se haga eso cada 4 años en Guatemala, jamás vamos a poder tener un gobierno efectivo. Pero tampoco se resuelve generando un presidente que a través de un Estado Mayor presidencial o a través de sus vínculos militares o a través de alguna imposición pueda imponer su voluntad, porque quién sabe qué dirección lleva su voluntad. Si yo creo que la democracia en el mundo entero, esto no es invento mío, la democracia está basada en la participación ciudadana como primer factor, donde estamos muy débiles en Guatemala, y el segundo factor es en los balances y contrabalances y chequeos y contrachequeos del mismo sistema político, porque eso es lo que genera la posibilidad de algún nivel de espacio de debate y de corregir el rumbo en algunas cosas y en algunos momentos. Yo sí creo que, y aquí sí en el desafío de la comunicación, muy importante para los jóvenes levantar su voz. Miren, hay gobiernos, y aquí sí menciono una experiencia que tuve directa, yo estuve en Cairo en enero de este año, una semana antes de que reventaran los acontecimientos, estuvimos en una reunión regional, hubo jóvenes de Túnez, gente de Libia no habían, pero sí habían de Bahrein, de Yemen y de otros lugares del Medio Oriente. Y efectivamente ya el descontento empezaba. Nadie preveía que iba a estallar tan pronto. Y todo empezó por un joven en Túnez que tuvo el valor de protestar públicamente, inmolarse a través del internet.
y generó tal indignación del pueblo tunecino, pero especialmente de la gente joven, que hicieron caer al gobierno de Ben Ali, que tenía más de 36 años de estar en el poder, y después el gobierno de Mubarak, que cumplía este año 30 años de estar en el poder. Yo he llamado la atención a que la caída de estos gobiernos es importante, es un paso importante, no necesariamente la solución. ¿Quién sabe qué viene después de estos gobiernos? Que es lo que todo el mundo me dice. Eso es cierto. Hay todavía un impasse, digamos, en el sentido de que no hay una respuesta de gobierno de transición fácil. Pero lo que sí está claro es que los pueblos no tienen por qué soportar gobiernos autoritarios, farsas electorales, porque todos practicaban elecciones periódicamente, salvo las monarquías como Marruecos o Jordania, pero en general elecciones para simular que eran gobiernos democráticos. Y hubo un momento en que la gente se hastió. Pero además se hastió de la corrupción que mantenía en opulencia una pequeña élite alrededor del presidente y en altos niveles de desempleo al resto del país. Yo creo que estos cambios tomaron a Occidente de sorpresa, porque Mubarak era el gran aliado de Occidente, de Francia, Alemania, de Estados Unidos. Mubarak era uno de los principales recipiendarios de ayuda militar norteamericana. ¿Por qué? Porque supuestamente era el gran opositor al avance del fundamentalismo islámico. Pues hoy, este mismo Mubarak rompió ese esquema y abrió su país al caos, porque la gente se desesperó y lo votó, digamos, ¿no? Pero esa capacidad de transformación, la prensa internacional hablaba de las revoluciones del Internet. Y yo en Ginebra la semana pasada, en el informe anual, insistí en que no hay revoluciones del Internet, como no hay de los medios de prensa. Hay revoluciones de los pueblos de Egipto o de Túnez usando el Internet. El Internet fue un instrumento de comunicación, pero lo importante fue la indignación, especialmente de la gente joven. Y por eso es que yo sí creo y mantengo una fe inquebrantable en el poder de los jóvenes. Y además en los valores que los jóvenes levantan. La ética no tiene edad, digamos. Uno debe ser una persona ética a cualquier edad y en cualquier momento. Pero sí es cierto que en la adolescencia y la juventud es cuando se van tallando los grandes valores en la personalidad de una persona y se van definiendo esos valores. Y es cuando uno está dispuesto a jugarse el mayor número de riesgos para defender esos valores éticos. Yo por eso creo que en esta lucha por la transparencia, en contra de la corrupción, en contra del militarismo, del uso de la violencia o la penetración del crimen organizado, son las voces de los jóvenes que deben ser escuchadas. Es cierto que en Guatemala la generación de jóvenes fue aislada, digamos, a propósito por sus padres, porque nuestra generación estuvo tan marcada por los dolores y el sufrimiento que provocó el conflicto armado de un lado y de otro, que como forma de proteger a los hijos se les aisló y se les despolitizó. Hay que recuperar ese espacio. No es la política para verse como algo sucio a pesar de que tenga suciedad, sino la política es como el fenómeno que debe ser limpiado, y limpiado por aquellos que tienen la valentía y los valores. Y aquí también hay un elemento de fe, digamos, de fe en los valores para quienes tienen una motivación cristiana, que es donde también se parte de la posibilidad efectiva de transformación de una realidad. Entonces yo sí creo, sin pensar en absurdos, sin pensar en que Guatemala tiene la posibilidad, no para estas elecciones, de repente uno tiene que prepararse para votar en estas elecciones, siempre hay que votar, nunca hay que dejar de hacerlo, comparto eso, el abstencionismo no beneficia al país, siempre hay que votar, pero de igual forma uno se prepara con optimismo para que gane alguien en el que uno piensa, o se prepara uno para votar para tener la legitimidad moral de hacer oposición por los próximos 4 años, porque hacer oposición también es hacer democracia. También es parte del quehacer democrático, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Al contrario, la democracia es el gran espacio donde se manifiestan las diferencias. Este es el mensaje para mí más importante, donde en este momento, a pesar de haber mucha confusión, a pesar, por cierto, de que los discursos son bastante tibios,
unos que hablan de mano dura, como que mano dura. Por cierto, que acabo de estar en la Asamblea General de la OEA en El Salvador, donde clarísimamente, es otro gobierno, ¿va? Pero el actual gobierno habla del fracaso que fue la política de la super mano dura, donde se llenó de jóvenes las cárceles y no resolvió nada. Sí creo en fortalecer la justicia. Esto le va a parecer sorpresivo a Gustavo. Yo sí creo que hay que fortalecer la justicia y que la justicia debe ser rápida y firme. Yo creo en eso, pero no debe ser arbitraria. Creo que hay que modificar las leyes de Guatemala, esto es cierto, las leyes de Guatemala todavía son muy blandas y hay que darle a la justicia los elementos fáciles. Pero lo que no creo es en el uso arbitrario de la fuerza, porque eso es lo que genera más conflictividad. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado. El Salvador reconoció que esa arbitrariedad del uso de la fuerza les generó más problemas. Durante el gobierno pasado, a mí me tocó, digamos, en la institución en COPRED, donde yo estaba, redactar la política de prevención de la violencia juvenil. Es mucho más fácil prevenir, como concepto médico, prevenir los fenómenos que lamentar y corregir sus consecuencias. Y yo creo que la seguridad ciudadana debe pasar también, primero por la prevención, como la gran inversión del Estado. Creo que en el combate al narcotráfico comparto que no es un fenómeno nacional, estamos pagando el costo y las consecuencias a nivel nacional, pero mientras haya un país de consumo y un país de producción, en ambos extremos nuestros, Guatemala va a quedar en medio. Y debemos de resolver esa problemática con una visión completa. Hay que insistir en sentar a esos países a la mesa para discutir con nosotros cuáles son los verdaderos mecanismos de solución. Mientras haya un consumo masivo y caro de drogas en Estados Unidos, las drogas pasarán por nuestros pequeños países centroamericanos. Esto es trágico, pero real. Y sí creo que es el momento de enfrentar esta realidad. Este fenómeno, sin embargo, también debe ser levantando nuestra voz. O sea, por mucho tiempo la cooperación, como lo decía Gustavo, se da en los temas que a los países les interesa, hasta los planes de seguridad con los que se cooperan, los diseñan ellos. Creo que estamos llegando a un momento, por lo menos que el país debe demostrar la madurez de poder diseñar sus propios planes y desde el país orientar a la cooperación sobre qué es lo que queremos que apoyen y no qué queremos que impongan en el país. Y esto sí es fundamental si un plan de seguridad va a funcionar. Y yo insisto, desde la perspectiva más humana, una insistencia sistemática en la prevención como la forma más humanitaria de lograrlo. Déjenme terminar planteando pues este desafío de la comunicación desde los jóvenes. Mandamos aquí al colegio a Claudio en el internet, en el Instituto Demos trabajamos un pequeño documento sobre cómo elegir y por quién votar, compartiendo algunas reflexiones. No hay manuales específicos sobre esto, no hay fórmulas mágicas, pero sí insistíamos, y esto es parte de la libertad de expresión en cuanto a acceso a información, sí insistíamos en algunas características básicas que es importante que la gente joven levante. Siempre se habla de que la vida política es lo público y la vida personal es privada. Eso para un funcionario público no es cierto. La trayectoria de vida es una. Y es importante analizar cuando se tiene una candidatura cuál es la trayectoria personal de vida. En todo sentido, si fue ya alcalde o alcaldesa o diputada o funcionario, si no tuvo escándalos de corrupción, por supuesto. Pero en su vida personal, desde cómo es esposo o esposa o padre de familia, también es importante. Cómo se desenvolvió, qué valores manifestó, qué historial de vida tiene, con quién trabajó, con quiénes se vincula. Si está dispuesto a revelar sus fuentes de financiamiento, porque hoy el problema del crimen organizado es que busca subterfugios para financiar las campañas electorales. ¿Cuántos candidatos están dispuestos a revelar sus fuentes de financiamiento y decir, sí, a mí me financia fulano, sutano y mengano? Hoy, mucho tiempo después, en el juicio de Portillo empiezan a aparecer los financistas de Alfonso Portillo. Yo creo que estos son temas que la gente debe levantar. Yo no creo que un candidato pueda desarrollar su programa de gobierno.
en este momento electoral. Eso lo hace un partido político los 4 años. Pero sí creo que tienen que dar más que consignas. No puede ser solo mano dura, corazón solidario, y qué es lo que dice el movimiento líder. Yo oía en la radio